Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar el amparo por omisión de pronunciamiento en el proceso penal venezolano. Quien les habla es Ángel Serpa Aponte y estas sesiones sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional se encuentran ubicadas todas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí pues respuestas a alguna de sus preguntas o generar algún tipo de discusión para la cual estoy a la orden en responder a través de mis canales, de mis medios. Estoy transmitiendo en febrero de 2021. Bueno, estimados, esto del amparo por omisión de pronunciamiento, tratando de abordarlo frente al proceso penal venezolano, se ubica en la propia concepción del amparo como tal, como un medio extraordinario, como un medio especial, formando parte de lo que se denominan los procedimientos constitucionales. Recuerden ustedes que, digamos, de 40 años para acá, 35 años para acá, se empieza a visualizar el proceso ya también en una perspectiva constitucional, es decir, la introducción de las garantías constitucionales en los procesos, pero también podría ser en sentido inverso, el establecimiento de procedimientos constitucionales. Es decir, ya no es solamente que las garantías constitucionales se encuentren insertas en los tradicionales, en el tradicional proceso, el penal, el civil, y dentro de cada uno de ellos en sus respectivos procedimientos ordinarios, los especiales, sino el establecimiento de procedimientos constitucionales. Es decir, acudir a la Constitución como un mecanismo forense. Ya no solamente la Constitución como el famoso librito político en donde se describe las instituciones del poder público, los derechos, garantías y deberes, sino asumir la Constitución, la propia hechura de la Constitución como un mecanismo concreto, asible, de nuevo repito la palabra forense, para resolver ingentes asuntos instrumentales en el ámbito procesal. Obviamente que esto del amparo se remonta ya casi 800 o más años, ubicándonos allá en el nacimiento del habeas corpus, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, allá en la Inglaterra medieval, siglo XIII, cuando los varones, los nobles, los condes obligaron al rey Juan, el llamado rey Juan sin tierra, a la firma de la Carta Magna y allí introducir este habeas corpus para restablecer afrentas a la libertad y a la seguridad personal. En nuestra larga historia constitucional, 26, 27 constituciones, es en la Constitución del año 1947, esa que se dio a partir de la llamada Revolución de Octubre, 18 de octubre del año 1945, el proceso constituyente que se originó a partir de ese momento, y en el famoso artículo 32 de la Constitución del año 1947 se establece el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Es decir, la afrenta a la libertad o a la seguridad personal, ser atacado, ser impugnado ante los tribunales a través de un medio especialísimo, extraordinario, que sería el habeas corpus. Ya saben ustedes que poca vida tuvo esa constitución del año 1947, poco duró porque allá a la vuelta de la esquina hubo el derrocamiento del presidente Gallegos en noviembre del año 48 y luego en los años 50 se entrona la Constitución de Pérez Jiménez, pero luego en la Constitución del año 1961 se vuelve a indicar, se vuelve a establecer dentro de la Constitución de la necesidad de promulgar una ley de amparo y que el amparo sea un mecanismo efectivo para el restablecimiento de derechos y garantías. Hacia finales de los años 80, por cierto que fue un ámbito de años, particularmente el último quinquenio de la década del 1980, donde se promulgaron muchas leyes sumamente importantes. Bueno, se promulga la aún vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Bueno, orgánica porque está desarrollando una norma, un principio, un valor constitucional. Ya les decía a ustedes que la Constitución del 61 ordenaba la promulgación de una ley de amparo. Estableciendo esa ley, la necesidad de que los tribunales ordinarios
y también la entonces Corte Suprema de Justicia estableciera el procedimiento de amparo cuando fundamentalmente, digamos, los medios ordinarios no permitía el restablecimiento de derechos y garantías. Es decir, a través del amparo se permite el rescate de derechos, garantías constitucionales que no pueden ser restablecidos a través de un medio ordinario como, digamos, como un elemento esencial frente al tema del amparo. Bueno, el problema está, para ya adentrarnos en la materia que nos ocupa, en que el amparo sirve para restablecer derechos, digamos, frente a actuaciones, valga la repetición, actuaciones, se hizo algo, es decir, frente a una actividad, digamos, proactiva. Entonces, ese algo que se pudo haber hecho es un acto de gobierno, por ejemplo, conforme lo establece el 2 de la Ley Orgánica de Amparo, que afrenta la Constitución, porque lacera algunos de esos derechos, pero también pudo haber sido, como lo establece el artículo 3, un acto legislativo, es decir, un acto de los órganos legislativos nacionales o regionales o municipales, que en ese acto legislativo se afrente a la Constitución y no se tenga un mecanismo para el restablecimiento. Pero el que nos interesa es el que está contenido en el artículo 4, el amparo contra decisión judicial. Por cierto, que es el amparo más usado, más utilizado. Es decir, quien está violentando a la Constitución y no se tiene un medio ordinario para restablecer ese derecho es un juez con su propia decisión. Sea un juez, digamos, de municipio, sea un juez de primera instancia, sea un juez superior, una corte de apelaciones, o sea, por ejemplo, alguna de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí nos encontramos con un problema, que la propia ley establece que no se podrá interponer acción de amparo frente a las decisiones que provengan de cualquiera de las salas, de cualquiera de los órganos jurisdiccionales que formen parte del máximo tribunal. En ese entonces, Corte Suprema de Justicia, y hoy Tribunal Supremo de Justicia, bien sea las salas casacionales o inclusive los propios tribunales de sustanciación que forman parte de alguno de esas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Por no hablar, por ejemplo, de la sala plena tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces pareciera que quien más viola la Constitución, si uno ve en las estadísticas, en las decisiones que dicta el Tribunal Supremo en materia de amparo de la Sala Constitucional, uno ve que se está demandando fundamentalmente a tribunales. Hasta ahí perfecto el asunto. El problema es que ese tribunal no ha decidido nada. Hay mutis de pronunciamiento debiendo hacerlo. Es decir, existe omisión de pronunciamiento. Quien viola la Constitución ya ni siquiera es contra una decisión en concreto, que uno pudiera preguntarse, frente a esta decisión existen medios ordinarios dentro de las leyes adjetivas. No, el problema es que nada, no hay nada, debiendo ese tribunal decidir. Es decir, hay una manifestación de pretensión procesal. Alguien ha interpuesto una pretensión dentro de un proceso, ¿ok? Una demanda, alguien ha presentado una acusación, alguien ha solicitado la revocación o la modificación de una medida cautelar, alguien ha presentado una excepción y nada, pasa el tiempo y no existe ningún tipo de pronunciamiento. Omisión de pronunciamiento. Hay una especie de mutis decisorio. Es allí donde está el problema, porque obviamente hay posibilidades de acudir a un medio ordinario cuando existe tal omisión, cuando no se pronuncia. Por ejemplo, en el ámbito del proceso civil, en el ámbito del proceso mercantil, en el ámbito del proceso laboral, existe un recurso del Código de Procedimiento Civil, que ahora están anunciando su reforma también. Ojalá no sea chapucera, veremos, para no entrar en detalles, que es el recurso de hecho. ¿Ok? ¿Qué sucede con ese recurso de hecho? Bueno, frente a la inadmisión o a la no tramitación de un recurso,
que sería el recurso de apelación o el recurso de casación, se cuenta con un recurso en el ámbito civil que se llama recurso de hecho, que se interpondría ante el tribunal que debió decidir la procedencia o no del recurso. Recuerden ustedes que en el ámbito procesal civil, laboral, la posibilidad de la admisión del recurso de apelación, el recurso de casación, le corresponde al ACUO, le corresponde al tribunal contra cuya decisión se interpone el recurso, lo cual es distinto en el ámbito procesal penal, porque en el ámbito procesal penal quien debería inadmitir el recurso o admitirlo y a su vez declarar la procedencia o la improcedencia es el ACUEN, es el tribunal de alzada que va a conocer la decisión recurrida de primera instancia. Disculpen por querer explicar esto solamente dentro del ámbito de los recursos como pretensión, pero a lo mejor puede ser cualquier otro tipo de pretensión que no sea un recurso. Entonces, por lo menos en el proceso civil se cuenta con el llamado recurso de hecho, ¿ok? Pero en el ámbito procesal penal, ni frente a los recursos, ni frente a ningún otro tipo de pretensión para la cual se busca una respuesta en el proceso, tal omisión de pronunciamiento contaría con un medio ordinario y por lo tanto lo pintan calvo, pues lo pintan evidente que el amparo por omisión de pronunciamiento sería el mecanismo adecuado. Hablé de amparo por omisión de pronunciamiento. ¿Quiénes se pronuncian? Los jueces. Los jueces se pronuncian conforme al 157 del COP a través de autos o sentencias. Sentencias para condenar, absolver o sobreseer o autos. Autos con trascendencia aflictiva, autos importantes, autos que podrían ser apelados a través de la apelación de autos, ¿verdad? 439 y siguientes del COP, o autos que serían revocables por la vía del recurso de revocación, que no es un recurso devolutivo y que le correspondería al tribunal que ha dictado esa decisión de mero trámite o de mera sustanciación resolver. El punto, de nuevo, repito, es que no hay pronunciamiento. Entonces, bueno, frente al tema del amparo, mis estimados, se ha escrito algo, si no se ha dejado de escribir, hay doctrina importante. Yo recomiendo estos 4 libros. Primero, digamos, el libro inicial de todo esto, casi paralelo a la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo a finales de los años 80, ¿verdad? Que es denominado Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, Alan Bruber Caría, Carlos Ayala Corao, y ya esta es una actualización, esta que les estoy mostrando, en donde interviene el doctor Bruber Caría, el doctor Carlos Ayala Corao y también alguien que de verdad ha hecho del tema del amparo, digamos, su especialidad fundamental, que es el doctor Rafael Chavero Gasti, ¿okay? Este libro publicado por la Editorial Jurídica Venezolana. Obviamente, el trabajo en específico del doctor Rafael Chavero, el nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela, que hasta separatas tiene, porque tiene el texto original y, por ejemplo, tiene este suplemento del año 2002. No sé si mi gran amigo, el doctor Chavero, ha hecho una actualización o ha concedido un suplemento adicional, pero eso es un libro importante. Del mismo doctor Chavero se encuentra el libro del año 2018, El control constitucional de las decisiones judiciales, de Rafael Chavero. Y hay un reciente libro del año pasado de mi gran amigo, ¿verdad? Miguel Ángel Martínez, expresidente del Tribunal Supremo legítimo en el exilio, El amparo constitucional, un libro importante, novedoso, ¿ok? De este gran jurista. Entonces, bueno, son 4 libros importantes en materia de amparo. Veamos el ámbito de lo normativo, ¿ok? Es decir, el llamado amparo por omisión de pronunciamiento como tal, de forma expresa, taxativa, no se encuentra establecido ni en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni se encuentra establecido en el ámbito procesal penal, en el Código Orgánico Procesal Penal, pero sí lo ha reconocido tanto la
Corte Suprema de Justicia como el actual Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional. Veamos, fíjense, el frente a pronunciamiento, no omisión de pronunciamiento. Es el famoso artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo. Procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, digamos como atribución, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo deberá interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva. Más o menos lo que recoge el actual artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sustituyendo a la Constitución del año 1961 también establece el tema del amparo. Fíjense que esa norma, el artículo 4, establece que en primer lugar es un problema de competencia. O sea, uno va a asumir la competencia material, también la competencia en razón del territorio, en razón de la persona, en razón de la función. Pero yo creo que la ratio legis, lo que quiso decir un tanto el legislador en materia de competencia, aquí lo que más bien trató de hablar era de un tema de idoneidad, ¿ok? Claro que muchas decisiones de la Sala Constitucional niegan la posibilidad de que el amparo sea efectivo cuando se decide algo distinto a lo que se quiso, o cuando hay un problema de ausencia de motivación o de precariedad en la motivación, de ilogicidad, de contrariedad. Es decir, que no sería el mecanismo. De nuevo insistiéndose que el amparo solo es posible interponerse la acción de amparo si no se cuenta con un medio ordinario. Y el concepto de medio ordinario, extenderlo mucho más allá a la simple existencia de los recursos, porque el medio ordinario, por ejemplo, puede ser una solicitud, una excepción, puede ser una recusación, puede ser hasta los propios alegatos o inclusive la propia nulidad. Profesor, pero la nulidad no es más bien el efecto de un recurso. No, cuidado. El 180 nos permite la llamada posibilidad de la solicitud autónoma de nulidad. Es decir, no buscar la nulidad como consecuencia de un recurso, la declaratoria con lugar de un recurso, sino presentar un escrito de solicitud de nulidad, no entendiéndose en este caso que la nulidad es un recurso. En la relación de nulidad y recurso es el efecto de un recurso declarado con lugar. Pero en este caso estoy hablando de la presentación de una solicitud de nulidad. Claro que frente al problema de la solicitud de nulidad nos encontramos con la cortapisa del 160 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, el propio tribunal no puede revocar su propio fallo, a menos que corrija errores de forma, etcétera. Pero cuando se trata de otro tribunal distinto que podría anular la decisión de otro tribunal anterior que haya actuado de forma pretérita. Entonces, bueno, es decir, lo que quiero significar es que no han sido pocas las decisiones de la Sala Constitucional que ha establecido que la nulidad también funciona como un medio ordinario. Pero de nuevo, me dirán ustedes, el problemita es ese, profesor Serpa, que no existe recurso, perdón, que no existe decisión, que el instrumento que permitirá la interposición del recurso no existe como tal. Entonces, ¿para qué vamos a solicitar la nulidad de lo que no se ha hecho? ¿Para qué vamos a poner una excepción frente a lo que no se ha hecho? Ahí sí habría un mecanismo interesante, ¿ok? La posibilidad de entender las excepciones, sobre todo atacando el 28.4, acción promovida ilegalmente, como un tipo de circunstancia que, existiendo el medio ordinario de las excepciones, haría inadmitir el amparo, que en este caso sería por omisión de pronunciamiento. Entiéndese que ese artículo 4 nos reitera que le corresponderá al Tribunal Superior de aquel que ha dictado la decisión, verbigracia. En sentido contrario, si no ha dictado decisión, si ha habido mutis en el pronunciamiento, le seguirá correspondiendo a ese Tribunal Superior el conocimiento del por qué el de primera instancia no ha decidido. Ahora bien, es interesante que el artículo 5, que sí habla del amparo, ya no contra pronunciamiento judicial, sino contra acto administrativo, sí nos habla de omisiones.
El 5 nos indica: la acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vía de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional cuando no exista un medio procesal breve, sumario, eficaz, acorde con la protección constitucional. Aquí la interpretación que se ha dado es que, por ejemplo, esta coma, allí terminaría lo vinculado al acto administrativo, la coma en el 5, sino que lo que viene en renglón seguido, el tema de las abstenciones u omisiones, ya es atribuible inclusive a los jueces, ya asumiendo su actuación en un ámbito jurisdiccional, y que por lo tanto por esa vía encontrar el llamado amparo contra omisión de pronunciamiento. Fíjense que el cuestionamiento a esta interpretación es que la frase siguiente como que nos vuelve a ubicar en el ámbito de lo administrativo, del acto administrativo que regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA. Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas en la administración, podrá formularse ante el juez contencioso administrativo competente si lo hubiera hecho en la localidad conjuntamente. Entonces, fíjense, el tema de la abstención, ¿verdad?, de la omisión, como mucho más vinculado al ámbito del acto administrativo. Frente a ello, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que nos establece las causales para inadmitir el amparo, bien sea el amparo frente a un acto en concreto que sí se realizó, o bien sea frente a una omisión de realización. Yo creo que la cláusula de ese artículo de la Ley Orgánica de Amparo del artículo 6 obra en ambos sentidos. Es interesante, y me perdonan por hacer una relación a una numeración tan larga. En primer lugar, cuando haya cesado la violación o amenaza de derecho o garantía constitucional que hubiesen podido causarla. Bueno, se está violando la Constitución en doble forma. Se está violando en primer lugar porque el gobierno está asumiendo una tutela, y se está violando porque ese derecho constitucional que se pretendía su respuesta a través de una decisión judicial, nadie la ha respondido, nadie lo ha resuelto. Entonces, en doble vía, se estaría generando con la omisión de pronunciamiento una nueva violación de la Constitución. Ya no solamente porque no se me restablece el derecho que fue demandado, accionado, sino porque no hay pronunciamiento. Ahora bien, si cesó, bueno, ¿por qué cesó? Porque ya hubo el pronunciamiento, ya caduca, ya de alguna forma perece, ya de alguna manera se verifica una imposibilidad del restablecimiento del derecho a la no tutela porque ya hubo una decisión. Cuando la amenaza, dice el numeral segundo, cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucional no sea inmediata, posible y realizable por el imputado. ¿Quién sería el imputado? Bueno, quien se está accionando en amparo. Bueno, ya no puede decidir porque el juez está enfermo, porque por una circunstancia no se ha concedido despacho, una circunstancia de fuerza mayor. Ya es imposible que yo sea responsable de la omisión de pronunciamiento. Por ejemplo, vinculado al caso que nos ocupa, el tema de la pandemia, por ejemplo. 3, cuando la violación del derecho o la garantía constituye una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Bueno, si definitivamente me estaba solicitando que se dictara una medida cautelar, ¿ok?, o una medida privativa y no hubo pronunciamiento, pero se murió el cautelado, el cautelable, se murió la persona que iba a ser privada de la libertad, bueno, es de imposible cumplimiento, ¿ok?, a través de ese amparo. Cuando ese sería el numeral tercero, cuando la acción o omisión que violó el derecho a la garantía hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones graves que infrinjan el orden público o la buena costumbre. Es decir, lo que se denomina en las decisiones de los procedimientos constitucionales el orden público constitucional. Entonces, bueno, la posibilidad de la convalidación
de la violación de un derecho o garantía constitucional, la posibilidad de esa convalidación no sería posible si se trata de un tema de afectación del orden público constitucional. Es decir, el mantenimiento de la incolumidad de la Constitución como un todo es más importante que resolverte tu específica pretensión. Es decir, es mucho más importante que tu neta finalidad forense frente al caso en concreto, que frente al perjuicio que como parte se te cause esa infracción. Bueno, en definitiva, por ejemplo, bueno, yo acepté que tú no decidieras en un momento determinado, ¿verdad? Por las razones que fuese. Bueno, pero lo importante es que el juez tutele, como lo establece el artículo 26 de la Constitución, formando parte del concepto de orden público, perdón, de orden público constitucional, pero también del debido proceso extensivo. Se entenderá que hay consentimiento expreso cuando hubiesen transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto 6 meses después de la violación. Bueno, aquí podríamos decir que la temporaneidad de decisiones, pero también la temporaneidad de pretensiones, a los efectos de hablar de extemporaneidad o no, está habilitado por la noción de lapsos, plazos y términos, que no son de creación judicial, sino que son de creación legal, perdón. Ahí lo estás viendo, por ejemplo, en el numeral tercero del artículo 49 de la Constitución, el llamado derecho a la audiencia dentro de los plazos legales. Es decir, que el juez no es quien va a crear plazos, términos y lapsos. Lo crea el legislador y dentro de los cuales el juez puede escoger. El legislador habla de la fijación de la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. En el artículo 309 del COD, bueno, entonces él podrá escoger o el día 15 o el día 16 o el día 17, lo que no podrá fijar la audiencia es para el día 14, ¿ok? Bueno, nos dice esa norma, el consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación. Lo ha aceptado como tal a menos que se viole el orden público constitucional. Por cierto que se nos dice que la caducidad, ¿verdad?, de ese amparo, 6 meses después de la violación o amenaza del derecho protegido, la interpretación que ha venido asumiendo la Sala Constitucional es que esos 6 meses comienzan a correr a partir del momento en que se notifica, que se ve notificable el demandante de amparo del tipo de pronunciamiento judicial si se tratare de amparo contra decisión judicial. Cuando el agraviado haya optado, nos dice el numeral 5 del 6 de la Ley Orgánica de Amparo, haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. No servirá el amparo, se inadmitirá la entrada cuando he acudido definitivamente a un medio preexistente. Hay omisión de pronunciamiento, pero yo solicité una excepción frente a esa omisión de pronunciamiento. Acudí a un medio ordinario. ¿Ok? Hay omisión de pronunciamiento, pero yo acudí a la llamada solicitud de nulidad. Hay omisión de pronunciamiento, me parece que eso configura un juez parcial, está parcializado y por lo tanto lo recusé. Acudí a un medio ordinario. Entonces, ahora, esto hará renacer la posibilidad de que si aún intentando el medio ordinario no existe ningún tipo de respuesta, a que de nuevo, de forma sobrevenida, nos encontremos con una situación que concede de forma sobrevenida el amparo por omisión de pronunciamiento, pero ya sería por la omisión de pronunciamiento, por la no decisión frente a una pretensión ordinaria. Esa sería la circunstancia que hace sobrevenir el amparo por omisión de pronunciamiento. Cuando se trata de decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, entonces ninguna decisión u omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia puede ser impugnable por la vía del amparo. Pero además de ello, habrán otros medios que ya abordaremos en la medida de lo que cabe en esta breve disertación. Recuerden ustedes que siempre está el factor del tiempo aquí apremiando. Entonces, bueno, que es la llamada solicitud de revisión constitucional. 7 del numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo. En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales, conforme a la Constitución,
salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos. Aquí es interesante ver que en los casos de los estados excepcionales, conforme lo establece la propia Constitución y en la ley orgánica de los estados de excepción, se dice que los estados de excepción no pueden suspender el amparo como un mecanismo, ¿ok?, de demanda frente al reclamo de un derecho o una garantía constitucional. Entonces, aún mediando los estados de excepción, debe mantenerse el debido proceso y debe mantenerse el amparo como medio de restablecimiento. Verbigracia situaciones como las que ahorita se encuentran en el mundo entero, pues en febrero de 2001 todavía con esta pandemia que diezma a la población. Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. Numeral 8. Entonces, todavía está pendiente una acción de amparo, bien sea amparo contra omisión de pronunciamiento. Entonces, bueno, claro que aquí vendríamos con el tema, ¿qué pasa si yo intenté un amparo contra la omisión de pronunciamiento y no hay decisión contra ese amparo? Sería amparo contra amparo, ¿ok? Pero aquí sería, y perdóneme el enredo, amparo por omisión de pronunciamiento en el amparo. Al no existir un medio ordinario, yo creo que este último numeral no obra para inadmitir el amparo. Si parecería como un juego, como una especie de juego macabro en el asunto, pero es que si no existe ningún tipo de pronunciamiento, se sigue manteniendo la violación de la Constitución de forma doble. Uno, el derecho que yo individualicé, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad que yo demandé a través de la acción de amparo, y dos, el derecho a la tutela. Se estaría acumulando violaciones a la Constitución por esa ausencia de omisión de pronunciamiento. Veamos entonces la sentencia que, digamos, es clave para definir el llamado amparo por omisión de pronunciamiento. Perdone por leerla, pero es que es tan importante que amerita su visualización y su lectura. Es la sentencia 1172 del 12 de junio del año 06 de la Sala Constitucional. De paso que les digo que esta disertación la pueden encontrar en un artículo mío que se colocará en el link de esta disertación. En general, todas mis disertaciones en esta página, en este canal YouTube, tienen abajo un link, ¿verdad?, sobre las láminas y algunos escritos míos. Entonces, lo van a encontrar, un artículo sobre esto, pero además que va a ser publicado en la revista Lexington, que les invito a que entren en internet y ahí hay varios escritos míos, correspondiente a este mes de febrero del año 2021. Entonces, la sentencia nos dice: la acción de amparo constitucional contra omisión de pronunciamiento será proponible siempre que el órgano jurisdiccional no dicte algún tipo de providencia. Fíjense que establece tres características. Uno, esa providencia es la que está llamado por ley para decidir. Quien le corresponde dictar la cautelar o decidir sobre la libertad del juez de control está llamado por ley, porque así lo establece el propio COP. Dentro de un lapso determinado igualmente por la ley. Mal podríamos hablar de una omisión de pronunciamiento si no se ha dejado transcurrir el lapso. Todavía tenemos la posibilidad de la temporaneidad. Y esa omisión le afecte un derecho constitucional. Quien accione en amparo por omisión de pronunciamiento tiene que identificar, individualizar qué derecho en concreto. Continúa ese fallo indicando: desde ese mismo momento, el justiciable tiene el derecho de exigir a través de esa especial vía constitucional, especial, es decir, no deportivicemos un tanto el asunto, sigue siendo un mecanismo extraordinario, que el órgano en mora dicte la decisión respectiva ante la violación del derecho constitucional denunciado. Ahora bien, siendo que lo denunciado a través de un amparo de ese tipo es la omisión de dictar un pronunciamiento dentro del lapso estipulado, el restablecimiento de esa situación jurídica se alcanzaría en principio una vez que el supuesto agraviante emita un pronunciamiento, tal cual lo abordábamos nosotros cuando hablamos del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo. En tal sentido, pretender que el pronunciamiento sea exactamente el esperado por el accionante exceda los límites de la referida acción. No te concedí lo que pedía, pero sí decidí, la cual hace con la finalidad de que un órgano jerárquicamente superior al señalado como agraviante le ordene a este que emita un pronunciamiento.
Es decir, ese órgano superior ante el cual interpongo el amparo por omisión de pronunciamiento en nada puede adentrarse en los elementos, digamos, de fondo del planteamiento que se pretende, sino que lo que conmina, percibe al órgano competente, que sería uno inferior a esa competencia funcional del órgano superior, ¿verdad?, a que decida, que emita un pronunciamiento a los fines de hacer cesar la lesión. Sin embargo, la naturaleza del fallo que se dicta debe ser la que corresponde al momento procesal en que se encontraba la causa cuando ocurrió la dilación. Entonces, la que estaba en ese momento. Pero si la causa ha seguido su curso, veamos qué nos dice el fallo frente a eso de que la causa haya continuado. En este orden de ideas, si en un proceso determinado en el que se haya desarrollado de manera normal todas las etapas del íter procesal correspondiente hasta alcanzar el estado de sentencia sobre el fondo de lo debatido, se produjera una dilación indebida que provoque la interposición de un amparo por omisión de pronunciamiento, el restablecimiento se alcanzará solo con una decisión de esa naturaleza. Es decir, yo lo interpreto como que si en el interín, antes de que se dicte la sentencia, existió una omisión de pronunciamiento, pero luego ya como decisión terminal se va a dictar la sentencia, hay que esperar que se dicte la sentencia para saber si en la sentencia se tomó en cuenta, se apreció tal omisión de pronunciamiento. Es decir, que no puede trabajarse de forma paralela el amparo por omisión de pronunciamiento cuando media todavía la decisión como cosa juzgada de una sentencia. Ello conlleva a lo que yo denomino, digamos, tres características fundamentales con respecto a este amparo. Uno, que se haya agotado previamente todos los medios utilizables dentro de la vía judicial. Reitero, dentro de los medios no están solamente los recursos, sino que sería también inclusive las excepciones. Hay una excepción en el ámbito procesal penal que es la acción promovida ilegalmente. ¿Cómo podríamos hablar de que hay una acción promovida si no hubo un pronunciamiento previo sobre algo que lo sustentaba? Es decir, si el pronunciamiento era sobre la ilicitud o sobre la nulidad de un elemento de convicción, ¿cómo se pudo haber intentado, cómo se pudo haber presentado la acusación si no hubo un pronunciamiento previo con respecto al cuestionamiento de ese elemento de convicción? Segundo, que la violación del derecho o la libertad sea imputable de modo inmediato a un órgano judicial. Bueno, mira, ya el juez dictó la orden de aprehensión. Parece que el aprendido fue realmente aprendido, el ordenado en aprehensión. Bueno, eso no lo estaría violando el juez, lo estaría violando el órgano policial, quien no hace presentar a quien es ordenado en aprehensión. Es decir, no es directamente atribuible al órgano jurisdiccional. Y tres, que en el proceso ordinario se haya invocado formalmente realmente el derecho constitucional vulnerado. Es decir, una demostración de un sustrato previo para poder interponerse el amparo por omisión de pronunciamiento tendría que demostrarse que efectivamente la pretensión fue asumida y con ello obligaría que el propio tribunal indeciso sea el que me ayude a demostrar su indecisión. Bueno, copia certificada del libro diario, copia del expediente. Bueno, tenía muchas cosas más que decirle, pero el tiempo me apremió, ¿verdad? Sobre todo si hay posibilidad de amparo por omisión de pronunciamiento por actuaciones de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Nos veremos en una próxima oportunidad y ya lo demás los invito a que lean mi artículo donde se expresa eso